Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos a este podcast organizado por ITCO. Me presento, mi nombre es Osman Montenegro y soy parte del equipo SOC de ITCO. El tema de hoy vamos a conversar sobre ransomware y su evolución. Me encantaría dar inicio con la definición del término. Leonardo, ¿qué es un ransomware? Que básicamente, como hemos dicho, encripta los archivos de los usuarios, servidores y exige un rescate para desbloquearlos. ¿Qué ejemplos notables o que han sido bastante escuchados tenemos por ahí? Por ejemplo, un WannaCry, un CryptoLocker, ¿ok? Luego tenemos el ransomware basado en el sector de arranque, ¿verdad? Propiamente ese ransomware infecta el sector de arranque del disco duro o de cualquier otro dispositivo de almacenamiento y lo que dificulta o lo que va a impedir es el inicio del sistema operativo. Imaginen que esto puede tener un impacto negativo en un servidor productivo, ¿verdad? Ahí tenemos PETIA y no PETIA, por ejemplo, que son dos variantes interesantes. Como les digo, si ustedes amplían la investigación van a encontrar muchos nombres sobre ransomware que ya inclusive ha sido desgranado, han sido investigados y se ha entendido su comportamiento por especialistas en ciberseguridad. Luego los ransomware de bloqueo de pantalla, que básicamente estos lo que van a hacer es impedir el acceso al sistema operativo, solicitando un rescate a cambio de proporcionar el código, ¿verdad? Para desbloquear el dispositivo. Por ejemplo, hay uno que se llama FBI MoneyPack, ¿ok? Que utiliza un esquema de bloqueo de pantalla. Y el ransomware móvil, ¿verdad? Que se dirige específicamente a dispositivos móviles y tabletas, ¿ok? Normalmente se pueden bloquear los dispositivos, se cifran los archivos y se solicita un ataque. Por ejemplo, hay uno muy interesante para Android que se llama Android Defender. Entonces se disfraza de un antivirus y claramente yo pensando que voy a proteger mi dispositivo, realmente estoy instalando un ransomware dentro del dispositivo. Y lo mismo, ¿verdad? Me van a pedir un ransom, me van a hacer una extorsión en Bitcoin, sean $100, 200, 5 dólares, lo que sea, ¿verdad? Yo he estado en escenarios donde han solicitado $8 millones, entonces eso va a depender mucho de la organización, ¿verdad? Que estén atacando. Pero esa es mi respuesta con respecto a los diferentes, digamos, tipos de ransomware, ¿verdad? Algunos ejemplos y los cuatro tipos, tal vez de bloqueo pantalla, bloqueo sector de arranque, encriptación y el ransomware móvil. Excelente, Leonardo. Igual escuchamos en las noticias y sabemos que se han ejecutado muchos tipos de ataques de conocimiento público. Ahora, si hablamos de que cuando esto sucede, quien está detrás de esto va a afectar las operaciones, la productividad y el prestigio de una empresa, realmente estamos hablando de un impacto demasiado fuerte. ¿Agregarías sobre el tema de algunas tendencias recientes dentro de esta evolución de ransomware? Algo que se esté presentando en el mercado y que definitivamente hay que tomarlo en cuenta dentro de una estrategia de cuanto a tendencia. Sí, definitivamente cuando hablamos de tendencias, Osman, yo creo que hay diferentes tipos de motivaciones, ¿verdad? Normalmente cuando un ciberdelincuente ataca a una organización o una persona en particular, puede tener motivaciones de índole de espionaje industrial, puede tener motivaciones de índole religioso, de venganza, de simplemente demostrar, ¿verdad? Que esa es una de las más preocupantes que a mí me parece que hoy por hoy se dan. El acceso a la información en Internet y el tema de ransomware as a service ha provocado que muchos de los ciberdelitos que se dan hoy en día no sean ataques dirigidos, sino simplemente personas que están probando su conocimiento, atacan una empresa, comprometen la operación de esa empresa sin entender el impacto económico, social y en la imagen que están generando en la organización, ¿verdad? Entonces me parece que hay ciertos objetivos empresariales, ¿verdad? Últimamente los atacantes se enfocan cada vez en atacar más empresas y organizaciones en lugar que personas individuales. ¿Esto por qué? Porque normalmente las empresas tienen datos más valiosos y están dispuestas a pagar por esos datos en función a la reputación y evitar ciertas interrupciones en el negocio, ¿verdad? Claramente hay organizaciones que por temas éticos no tienen la capacidad o la posibilidad o la autoridad para poder pagar rescates de este tipo, pero es una de las tendencias que se ha visto. Y como les decía, el ransomware como servicio o el RAS, hay
los ciberdelincuentes comienzan a ofrecer el ransomware dentro de la dark web que le permite a personas sin ningún tipo de conocimiento técnico adquirir y utilizar el ransomware de una manera sencilla, llevando a un aumento de los atacantes. De manera que yo, Leonardo, puedo decir, hey, mira, tengo ganas de atacar a ITCO, ¿ok? Pero yo no tengo ni la menor idea, yo no sé cómo desarrollar un ransomware, no sé cómo gestionar la parte de criptografía, ¿ok? No sé cómo evadir, aplicar defensa evasiva sobre los EDRs o sobre los EPPs, o necesito entender cómo moverme lateralmente dentro de la red, ¿ok? Y definitivamente el Ransomware as a Service, que viene siendo un modelo de negocio que surgió en el mundo cibernético y que en los últimos años definitivamente ha ganado mucha popularidad, es donde los desarrolladores de software y de ransomware específicamente malicioso, conocidos como, normalmente es un esquema de afiliación, ¿verdad? Obtienen cierta parte de los beneficios obtenidos por medio del rescate de datos, ¿verdad? Entonces, si yo le solicité a una organización 20,000, 30,000, 50,000 dólares, claramente el afiliado, que básicamente sería la persona que adquiere, va a recibir un porcentaje de ese ransom, ¿ok? De repente no les puedo decir cuánto, si es el 30, el 50, el 80%, ¿verdad? Pero normalmente este tipo de soluciones van a ofrecer bastantes características y servicios, como opciones de personalización, puedes tener variaciones sobre el cifrado, el tipo de cifrado, ¿verdad? Vas a tener inclusive soporte técnico y atención al cliente. Y aquí vean un punto importante, estos son organizaciones que ya tienen una estructura, o sea, no piensen que es una persona que está detrás del tema, sentada detrás de una computadora haciendo malware, ¿verdad? Haciendo ransomware, sino que hay compañías con toda una estructura, así como donde ustedes trabajan con su departamento de recursos humanos, su departamento de gestión de proyectos, que están, su departamento comercial, que están enfocados a posicionar este tipo de productos en el mercado, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando el ransomware se distribuye con éxito y los archivos de las víctimas son cifradas, ahí es donde exigimos el rescate ofreciendo la clave de cifrado y restaurando acceso a los datos, ¿verdad? Entonces, en este caso hemos tenido un acceso significativo en ataques de ransomware, convirtiéndose de esta manera, yo diría que en un esquema más sofisticado y complicado de combatir, ¿verdad? Propiamente, ¿ok? Definitivamente, estos son actividades perjudiciales y son ilegales. Si les causa curiosidad ir a la dark web, ¿verdad? Investigar un poco sobre cómo puedo rentar ransomware, les puedo decir que ustedes pueden rentar ransomware a partir de los $50, $150 en algunas opciones. Hay diferentes tipos de negociaciones que pueden hacer con los ciberdelincuentes para tener acceso a su plataforma y luego definir targets, ¿verdad? Luego definir campañas de phishing, luego tener el ejecutable, etcétera, etcétera, pero tienen que tener mucho cuidado con eso sobre el tema. Y como les decía, todo el tema de la doble extorsión y los ataques dirigidos y personalizados, porque si ustedes infectan a una organización o una persona que tiene algo que, digamos, ocultar o, digamos, temas relacionados a información meramente y sumamente confidencial, hablemos de una farmacéutica que está a punto de lanzar una patente o una organización que está a punto de ser vendida o adquirida y toda la parte contractual está entre esos documentos. Bueno, ustedes lo vieron, por ejemplo, con extracciones de datos en todo este tema de Panama Paper. No digo que haya sido ransomware específicamente la manera donde hicieron la extracción de datos, pero normalmente cuando hablamos de ataques en esquemas de doble extorsión vamos a tener ese tipo de escenarios. Si gustas, continúas. Gracias, Leonardo. Ahora imaginemos este escenario por un momento, que lo estabas describiendo anteriormente. Por un lado, tengo un grupo de atacantes que tienen control y obtuvieron acceso a datos empresariales o a datos de tus clientes. Y te están solicitando un pago para poder recuperar esa información. Pero adicionalmente te estoy diciendo, si no me pagas en un máximo de tiempo estipulado, voy a destruir esa información. Estoy en ese escenario, es una conversación totalmente online, implica un montón de factores y riesgos y tenés que tomar una decisión sin tener una contraparte clara de frente. Una conversación online, no tengo una institución, no tengo una ubicación geográfica. Si pienso en que una dirección IP podría venir desde cualquier lugar del mundo, hoy en día es posible, y que estos atacantes pueden tener X cantidad de servidores en un modo de command and control, de tal forma que podrían estar posicionados donde ellos quieran mostrarse. En ese escenario, ¿cómo
han respondido las organizaciones y la industria de seguridad ante esta evolución de los ataques de ransomware? Ok, vamos a ver, en organizaciones donde hay una estructura y se ha implementado algún escenario de madurez, ¿verdad? Y claramente tienen su departamento de seguridad, su Security Operations Center interno, sus asesores externos desde la perspectiva de la materia de ciberseguridad, normalmente se implementan algunas medidas como la conciencia y la educación. Y creo que esto ya lo he conversado varias veces durante el podcast, ¿verdad? Donde se llevan a cabo ciertas campañas de concientización que tienen como objetivo informar a los usuarios sobre las tácticas que usan los atacantes y protegerse. Claramente en una jerga no informática, ¿verdad? Porque a veces si yo llego y tengo una conversación meramente técnica con mis usuarios va a ser un poco más complicado. Entonces, se llevan a los usuarios y se instan a adoptar esfuerzos o adoptar prácticas de seguridad más sólidas, ¿ok? Luego, la implementación de ciertas soluciones de seguridad más avanzadas, ¿ok? Aquí hacemos la adquisición de herramientas más sofisticadas para detectar y prevenir ataques de ransomware. En esto incluimos ciertas opciones de antivirus mejoradas, sistemas de detección de intrusiones, ¿ok? Y soluciones de copias de seguridad. Aquí también podemos hablar de soluciones como SIEMs, podemos hablar de soluciones enfocadas a la parte de, no sé, posturas como Zero Trust, como temas de microsegmentación para evitar movimientos laterales. Hay varias posturas y normalmente aquí la recomendación nuestra siempre es realizar procesos de auditoría, entender dónde estamos, ¿ok? Cuáles son las superficies de ataque, cuáles son las vulnerabilidades de mi organización y si eventualmente me podría ver impactado. Luego, una de ellas es la respuesta rápida y tener planes de recuperación ya establecidos. Muchas organizaciones no tienen un BCP, no tienen un VIA, ¿ok? Y recuerden que este tipo de ataques, o sea, y siempre lo digo, la ciberseguridad ya no es una necesidad. Ya la ciberseguridad ya no es un tema que solo compete a tecnología, sino que compete a negocio, ¿verdad? Porque la ciberseguridad se convirtió hace muchos años en una manera de mantenerse en el negocio. Hay muchas organizaciones que se han visto expuestas a ataques de ransomware que no se han logrado recuperar de ese ataque y básicamente salen del mercado. ¿Ok? Entonces eso es importante, la respuesta efectiva y planes de recuperación. Y por último, la colaboración y el compartir información a nivel de industria, ¿ok? Eso es muy importante, ¿verdad? El socializar con algunas otras organizaciones de los ramos para entender cuáles son las tendencias que están utilizando los ciberdelincuentes le permite a nivel general a los fabricantes o a los departamentos de ciberseguridad poder tomar medidas previas a un eventual ataque hacia sus sistemas, ¿verdad? Si a mí me llega y me dice el banco A, hey, mira, hay una campaña explotando Oracle WebLogic en tal versión y yo digo como banco B, uy, yo tengo esa versión, puede ser que yo me vea expuesto, voy de inmediato a actualizarlo, ¿verdad? Entonces a veces entre ciertos gremios es importante compartir la información porque recordemos que en la sesión pasada, en el podcast pasado, hablamos sobre la ciberseguridad e el impacto de la inteligencia artificial para la generación de ataques más sofisticados, no solamente en torno a temas de ransomware, pero eso es importante tomarlo en cuenta y son algunas de las posturas o actividades que están tomando las organizaciones y la industria para poder adaptarse a los ataques de ransomware. Tomando en cuenta, Leonardo, que estamos hablando de que en estos grupos dedicados a esta actividad, hoy en día existen profesionales muy capacitados en el tema. Estamos hablando de que tenés un equipo, como bien lo decía, bien estructurado, organizado y con todas las capacidades técnicas para ejecutar un ataque, ya sea de explotar una vulnerabilidad, ejecutar tácticas para comprometer datos, buscar brechas de seguridad empresariales y todo lo que podamos pensar que necesita alguien que está trabajando a ese nivel en una industria que pasó de en un inicio hablar de pedir unos dólares. Incluso ha habido tipos de ransomware en la historia catalogados como el tipo de 20 o algunos dólares a pasar a ser una industria que mueve millones, literalmente millones. Entonces, las autoridades están enfrentando un gran reto contra un problema que implica demasiados factores y hoy con criptomoneda y con la capacidad de estar desde cualquier lugar con una conexión, esto se vuelve más complejo.
Entonces, ¿cuáles consideras que son las implicaciones legales y éticas de los ataques de ransomware en este escenario? Ok, definitivamente esto va a variar y estoy seguro que dentro de la sesión, bueno, dentro de las sesiones normalmente nos visitan personas de no solamente de Costa Rica, yo me ubico en este momento en Costa Rica, pero va a variar, depende de la legislación específicamente que tenga cada uno de los países, ¿verdad? En este caso, definitivamente esto es un acto ilícito y completamente antiético, ¿verdad? Y puede llegarse a enfrentar cargos penales y sanciones legales si son identificados y capturados. Hemos visto bastantes casos en Estados Unidos, por ejemplo, donde sí es penado definitivamente, lastimosamente con bastantes pocos años, pero yo me imagino que a lo largo del tiempo este tipo de reglamentación va a ir cambiando, va a ir variando, ¿verdad? Normalmente todo esto desde una perspectiva ética causan un daño significativo a las víctimas, ¿verdad? Pueden llegar a perder datos valiosos, interrupción de operaciones comerciales, afectar la privacidad y seguridad de las personas. Normalmente cuando extorsionamos y obtenemos beneficios financieros definitivamente es un acto inmoral e ilegal. Y no solo eso, desde la perspectiva social, hablando del tema ético, cuando se compromete una empresa y la empresa está dispuesta a pagar el ransomware o el ransom, es importante tomar en cuenta el impacto posterior que podría llevar esta acción a la organización. Si a una organización le solicitan $500,000 y de repente la organización toma la decisión para mantenerse en el mercado, pues estoy obligado probablemente a despedir personas, ¿verdad? Entonces ya generé un impacto social también a ciertas familias. Entonces todo ese tema ético y legal desde la perspectiva de ransomware es importante tomarlo en consideración para ciertas personas que en muchos casos se han visto vinculados, por así decirlo, a decisiones relacionadas a realizar ataques en esquemas de ransomware as a service, porque, bueno, yo ya he visto varios casos, ¿verdad? Que tengo conversaciones, mira, es que el ransomware as a service es un tema demasiado sencillo, llegas a la dark web, contratas el servicio, empezás a definir un target, ves si el target cae en el phishing, si no, definís alguna otra estrategia de ingeniería social, alguna estrategia de vulnerar algún sistema, y bueno, una vez que ya estás dentro de la infraestructura, empezás a pensar en cuál es el ransom que piensas exigir en función al tamaño y la capacidad de la organización, ¿verdad? Definitivamente yo hago investigaciones previas, por eso es que les digo, esto no es una persona detrás de una computadora digitando código, ¿verdad? Haciendo software, haciendo malware, sino que hay todo un equipo de planificación, hay todo un equipo que entiende, estudia las organizaciones para determinar cómo y cuándo debemos realizar esos ataques. Entonces, creo que ahí hay un poquito sobre las implementaciones legales. Yo creo que sí es importante y específicamente este tema tenerlo por país con las autoridades competentes, ¿verdad? Para entender el impacto y la legalidad que podría conllevar este tipo de escenarios, ¿verdad? Como les digo, no es lo mismo Panamá que Costa Rica, que Honduras, que El Salvador, con respecto a las posturas sobre ciberdelitos, ¿ok? Que se puedan estar cometiendo. Máxime que dependiendo del tipo de información que estoy extrayendo y a la empresa que se la estoy extrayendo, podría ser que las consecuencias sean aún mayores, ¿verdad? Pensaría que, por ejemplo, si yo estoy atacando un hospital, podría ser no solamente demandado penalmente por temas relacionados a el ransom propiamente, sino también a un impacto hacia la seguridad o la salud pública, ¿verdad? Entonces, ya ahí vamos a otros temas. No soy especialista legal, entonces no puedo ampliar más el tema. Perfecto. Sin duda alguna, creo que se han mencionado ya en todos los puntos anteriores la gran importancia de estas recomendaciones y acciones preventivas, tener estrategias para detección, respuesta en conjunto con planes de recuperación ante desastres podría ser una excelente ruta de acciones. Sin embargo, todo esto organizado a lo interno, puesto en sintonía con todos los miembros de la empresa que deben participar dentro del mismo. ¿Y por qué lo menciono? Muchas veces podemos tener un procedimiento para recuperación que lo tenemos plasmado a nivel de procedimientos. Pero mientras esto no sea ejecutado con todo el personal de tecnología involucrado, puesto a prueba,
para garantizar que es efectivo y el tiempo que me llevaría esa recuperación, obviamente no va a ser más que algo que está escrito en algún lugar, planteado como un posible procedimiento, pero que ante un incidente real, pues no va a ser efectivo. Entonces, Claro. de acuerdo. Bueno, no sé si vas a agregar Perfecto. algo Sí, más, sí, de hecho, Leonardo. me gustaría agregar un punto más y es que la semana, ya para ir cerrando la sesión, la semana anterior hablábamos un poquito sobre el impacto de la inteligencia artificial en la generación de ataques más sofisticados desde la perspectiva de los ciberdelincuentes. Hoy conversábamos sobre la evolución y las tácticas que se utilizan para la aplicación de ransomware. Claramente, los insto, ¿verdad?, a que si quieren ampliar las conversaciones con respecto a este tipo de amenazas, podemos hacerlo en sesiones 1 a 1. Realmente, pues 40 minutos para hablar únicamente de ransomware es bastante poco tiempo. Nosotros normalmente sí evaluamos de una manera más exhaustiva, más específica, las diferentes variantes de ransomware que podemos tener en laboratorios. También les recuerdo la importancia de gestionar dentro de sus equipos internos Security Operations Centers, tanto internos como externos, y contar con la asesoría de expertos en el área, la generación de Red Teams y Blue Teams dentro de sus organizaciones, ¿verdad? Donde un Red Team está más enfocado en la parte ofensiva y el Blue Team está enfocado un poco más en la parte defensiva. Y encontramos temas como seguridad ofensiva, todos los temas relacionados a ethical hacking, la explotación de vulnerabilidades de su organización para entender cuáles son los riesgos, pruebas de penetración, pruebas de caja negra, ingeniería social, escaneo de aplicaciones web para entender las vulnerabilidades, mientras que en los Blue Teams normalmente hablamos un poquito más de defensa, de seguridad defensiva, ¿verdad? Y hablamos de la protección de la infraestructura, la gestión del control de los daños, respuesta a incidentes, seguridad operacional, el hunting de amenazas y toda la parte de forense digital, ¿verdad? Por último, a nivel de Microsoft e ITCO, yo creo que es importante entender cómo Microsoft está hoy por hoy ayudando a proteger a los usuarios y organizaciones contra esa evolución de los ataques de ransomware. Y resumiéndolo, primero con las actualizaciones de seguridad sobre sus productos, ¿verdad? Sistemas operativos y las diferentes aplicaciones que pueden tener impacto, que pueden ser comprometidas por ransomware. Luego el antivirus de Windows Defender. En este caso tenemos Defender for Plan 1, Defender for Plan 2, ¿verdad? Que tiene diferentes características que mencionaba anteriormente. El exploit guard, específicamente, que es una característica de Windows 10 que nos permite protegernos contra técnicas de explotación comunes utilizadas por ransomware y algunos otros malware. Luego tenemos características de protección contra ransomware específicamente asociadas a OneDrive y SharePoint, que es donde estamos almacenando la data no estructurada tradicionalmente, ¿verdad? Y Microsoft Defender for Endpoint. Bueno, ahí les mencionaba toda la parte de Defender, ¿verdad? Que tenemos capacidad de protección contra ransomware en tiempo real. Hay más herramientas como parte del XDR de Microsoft, ¿verdad? Que no es el objetivo de la sesión de hoy o el podcast que estaremos conversando más adelante. Los insto a poder ampliar los conocimientos en base a lo que hemos conversado el día de hoy. Y de mi parte, pues muchísimas gracias. Espero que haya sido de provecho la charla. Como les digo, les voy a compartir mi correo electrónico y cualquier duda, cualquier comentario que puedan tener, con todo gusto y para servirles con respecto a temas relacionados a cybersecurity y las posturas que deberíamos tomar como personas individuales y sociedad, ¿verdad? Y las organizaciones como tal sobre este tema que es tan importante hoy en día. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Pues esperamos que todos estos puntos les hayan sido de mucho provecho y quedamos a la orden por si de pronto alguien quisiera ampliar sobre algún tema. De nuestro lado, muchísimas gracias, un gusto y que tengan un excelente día. Hasta luego, muy amables.